equilibrio, tendría que hacer que la sumatoria de los momentos volcantes sea igual a la sumatoria de los momentos estabilizantes, ¿no? Acá voy a tener un momento volcante que se va a generar por esta carga, ¿no? Por este peso. Ese va a ser mi momento volcante, ¿no? Este es mi momento volcante. Y mi momento estabilizante va a ser esta, ¿no? El peso de la propia viga, ¿verdad? Entonces, para tener un equilibrio, entonces tendría que cumplirse esta condición, ¿no? Que la sumatoria de los momentos volcantes sea igual a la sumatoria de los momentos estabilizantes. Similar caso pasa en el tema de las estabilizadores de calor, ya que parte de este principio, ¿no? De igualar lo que es la sumatoria de los momentos volcantes con la sumatoria de los momentos estabilizantes. Ahora, para el tema de presas, bueno, en el estudio de presas, ya sea de hormigón, incluso cuando hagamos analizar el volteo o estabilidad, igual se va a asumir también aquel criterio, solo que en este caso estaríamos tomando en cuenta esta condición al límite, ¿no? Porque si esto vale 10, estamos asumiendo que esto también tiene que valer 10, entonces estaríamos asumiendo que este está al límite, ¿verdad? Entonces, si existiera una pequeña variación, esta directamente cedería, ¿no? Entonces, a este se le adhiere un coeficiente de mayoración, de manera que o un coeficiente de seguridad, por así decirlo, ¿no? De manera que me asegure que mi viga o esta viga no ceda, ¿no? Y ese coeficiente, este es el volcante, ¿no? Se le da al volcante, ¿no? Ese coeficiente. Vamos a colocar, por ejemplo, de un 20%. Asegurar que se tenga un 20%, ¿no? De seguridad. Un método estabilizante, ¿verdad? Entonces lo que estoy haciendo es acá, si este varía 10 multiplicado por 1.2, esto se va a elevar, ¿no? Y este era 10 hace un instante. Entonces lo que va a hacer es forzar a que este valor se incremente, ¿verdad? El momento estabilizante. Entonces estoy forzando a que este momento estabilizante se vaya a incrementar su valor. Por ejemplo, llegar hasta 50. Entonces me imagino que ya con eso ya se va a poder, 1.2 sería 20, ¿no? 12, ¿no? Pondremos 15. Entonces, si se dan cuenta, estoy forzando, ¿no? Con este factor de mayoración. Entonces acá voy a poner un coeficiente de mayoración, póngale usted un C o un F, o sea un K, ¿no? Entonces este valor sería mi coeficiente de mayoración, el que me va a obligar a que este se eleve. Al obligar esto, entonces me está indicando que voy a tener que aumentar mayor sección o hacer un cambio de manera que se mantenga en equilibrio, ¿no? Mi viga. Entonces, para esta parte lo único que va a pasar es que la sumatoria de momentos volcantes, sumatoria de momentos estabilizantes, sea igual a la sumatoria de momentos volcantes, ¿no? Sería así. Igual a mayor 1.2. Ya, ¿no? Está bien, ¿no? Ahora, este factor de mayoración que les había indicado varía, depende del tipo de estructura. En caso de presas, porque ya que ya se ha indicado por el tema de periodos de retorno de años y demás, entonces los valores van incrementándose. Este por ejemplo se utiliza más que todo para muros de contención, no sé, diques de cola, ¿no? Pero para presas, ya que son estructuras más grandes, entonces elevan incluso hasta 1.8. En el proyecto, me imagino que el ingeniero les ha puesto un factor de 1.5, ¿no? 1.5, ¿no?
Entonces, dependiendo del tipo de estructura, este valor se va incrementando, ¿no? Va incrementando ese valor. Entonces, de esta parte es de donde nace, ¿no? Lo que es ese factor. Y ahora, ¿de dónde salen estos momentos? Entonces, sería la explicación de ese factor de mayoración, ¿no? Si yo tengo esto es por física, si yo tengo un cuerpo, para que se mantenga en reposo, primero los momentos volcantes, o el que va a generar inestabilidad a este cuerpo, va a ser lo que es el peso, ¿no? Primero va a ser el peso. Después otro vendría a ser la normal, ¿no? La normal, otra fuerza que genera inestabilidad, o lo que va a generar deslizamiento, ¿no? Y el que va a generarme lo que es la parte estable o la parte de estabilidad solamente va a ser este, el coeficiente de fricción, ¿verdad? Similar caso pasa en el tema de las dovelas. Se tiene lo que es el peso, bueno, obviamente para el proyecto, bueno, para esta parte del análisis lo que se hace es discretizar toda la zona de falla en pequeños segmentos, ¿no? En deltas X. Entonces vamos separando. En su proyecto, ustedes eso tiene que ser de manera proporcional, no sé cuándo les habrá indicado el ingeniero, pero se recomienda que sea cada 1 metro, ¿no? Para un buen análisis se recomienda que sea cada 1 metro. Pero si con las alturas que ustedes tienen, y me imagino que algunos tienen alturas de 40 metros, estas separaciones va a salir muy extensas. Entonces, hagan separaciones un tanto coherentes, ¿no? De manera que desde el punto 0 hasta punto de intersección de su radio de falla con la presa sea por lo menos unas 15 separaciones, ¿no? Desde este punto 0 hasta acá, unas 15 dovelas. 15, 18, ¿no? 18 dovelas. 10 dovelas, ¿no? Y eso más o menos les va a dar entre un rango delta de X igual a entre 3 hasta 6 capas, ¿no? Dependiendo de sus alturas, ¿no? Entonces van a ir tomando deltas de X de 3, 6, ¿no? Para que no sea tan tedioso, porque lo normal sería, lo normal es hacer con 1 metro, se sugiere que se haga con 1 metro, ¿verdad? Entonces para el proyecto asumen este valor de 3 hasta 6, ¿no? Tampoco puede existir que lo divide en 3 dovelas ya, ¿no? Tiene que por lo menos existir 18, entre 12 y 18 dovelas, ¿no? Esa es una. Ya. Entonces, esta es la representación gráfica de esta dovela, ¿no? Vamos a hacer esa pequeña dovela. Entonces, similar caso igual que en la parte en aquel cuerpo, entonces se hace el análisis. Voy a tener lo que es un peso, el peso de la dovela, voy a tener una fuerza normal y voy a tener una fuerza de fricción. La fuerza de fricción, bueno, estos van a ser los primeros mis momentos volcantes, ¿no? Para esta parte. Entonces estos van a ser la que va a generar los momentos volcantes, tanto el peso como la normal. Ya. Ahora, la fricción, en este caso, no me acuerdo, creo que es ni por la normal. En este caso es ni por la normal, la nu es un factor de rugosidad. En esta parte, la fricción va a estar en función a lo que son los valores de el ángulo de fricción y la cohesión. Entonces estos dos valores van a ser importantes para la parte de estabilidad, para que me genere la estabilidad, ¿no? Tanto el ángulo de fricción como la cohesión. Ahora, ¿qué es el ángulo de fricción? El ángulo de, por ejemplo, en gravas,
en gravas el ángulo de fricción es alto, ¿no? Ya que es un factor de rugosidad que tiene un tipo de suelo, ¿no? Un tipo de suelo X. Ahora, las gravas, la cohesión en las gravas es menor, ¿no? Ya que la cohesión es el adherimiento entre partícula y partícula, ¿no? Es el adherimiento entre partícula y partícula lo que es la cohesión. Entonces, los suelos cohesivos vendrían a ser lo que son los arcillas, limos, ¿no? Entonces, estos dos suelos, o estos dos tipos de suelos, tienen una buena cohesión y las gravas tienen un buen ángulo de fricción, ¿no? Entonces, para tener un buen suelo que conforme a lo que es nuestra presa homogénea, tendría que haber un correcto equilibrio entre estos suelos, entre gravas y arcillas y limos, ¿no? O sea, prácticamente tendría que tener estos dos condicionantes, ¿no? El ángulo de fricción y la cohesión, ¿verdad? Entonces, este ángulo, bueno, esta fricción se va a generar por estos dos, va a estar en función de estos dos valores, ¿no? Y cada autor, tiene su manera de asumir, ¿no? Esto. Después. Ahora, lo que son los suelos, en la parte de los tipos de suelos, en los pesos específicos, se le está dando tres tipos de suelos. Un suelo seco, saturado, o peso específico saturado y húmedo, ¿no? Húmedo. Y se les está dando tanto para el terraplén, para la fundación y para lo que es su dren. Entonces se está dando esos valores, ¿no? Se están dando esos tres zonas para lo que es el cuerpo de la presa, fundación y lo que es el dren. Ahora, el seco se va a usar para generalmente para el estado final de construcción. Entonces el peso específico se va a hacer para el estado final de construcción. El peso saturado va a estar por debajo de lo que es nuestra curva de saturación, ¿no? Entonces el saturado va a estar por debajo de la curva de saturación. No recuerdo cuántos son sus valores, creo que se puede tener un valor de 1.4, digamos acá. Creo que está 2.54, creo. Y este está más bajo. Este está 1 punto y algo, está 1.2, creo. Este está un poco más, ¿no? Ahora estarán preguntándose por qué el húmedo tiene este valor. Por ejemplo, en la materia de lo que es tecnología de hormigón, en la materia de tecnología del hormigón, al colocar lo que, bueno, al colocar agua, lo que es ya su mezcla ya, por ejemplo, en práctica. Cuando su mezcla, ¿no? Cuando su mezcla está en seco, bueno, vamos a adherir poco a poco lo que es el agua, ¿no? Vamos a ir adhiriendo lo que es poco a poco lo que es el agua. Se asume que hay un punto donde en una correcta equilibrio lo que es entre el agua y la muestra, se va a generar lo que es una buena resistencia, ¿no? Eso es la sensibilidad. Se genera una buena resistencia con una cierta cantidad de agua, ¿no? Pero cuando se excede esa cantidad de agua, cuando se va excediendo lo que es la cantidad de agua, esta resistencia va bajando, ¿no? Eso es lo que se está explicando. Entonces, similar caso pasa en lo que es el suelo. Entre mayor agua vaya incrementando lo que es el suelo, va bajando lo que es su densidad.
entonces va adquiriendo la densidad del agua. Es por eso que va reduciéndose, ¿no? Entonces el suelo se vuelve más denso, ¿no? Entonces va perdiendo densidad. Entonces es por eso que el húmedo es más bajo, ¿no? Y hay un punto donde va a estar en su punto máximo también el suelo, ¿no? Cuando va a tener una densidad de saturación máxima, ¿no? 2.4, ¿no? Puede llegar hasta 2.6, ¿no? El suelo saturado. Y de ahí va bajando, ¿no? Y van incrementando lo que es el agua. Y este se va a utilizar para el estado de desembalse. El estado de desembalse es un estado, o se asume como un estado de falla, ¿no? Entonces, para eso van a necesitar lo que es este circuito. Si hay preguntas. Tenemos que hacer, primero tenemos que definir lo que es ese área de radios de círculos de falla. Entonces tenemos que definir primero este área, ¿no? Entonces para eso vamos a definirlo con esta pequeña tablita que también está en el libro de Rolando Arco. Ustedes tienen que hacer el cálculo para cada uno, ¿no? Determinar estos radios de falla tanto para el máximo, mínimo y el medio, pero van a usar solamente el medio, ¿no? Solamente por tema de cálculo nomás van a determinar para cada uno de ellos y optan y van a tomar en cuenta el radio medio, ¿no? Según sus taludes van a interpolar, ¿no? En este caso mis taludes son de 3, ¿no? Y 2.5 y para eso determino el RDH, ¿no? Entonces hacen el interpolado para sus taludes, ¿no? Y determino lo que son. Creo que media pantalla está ahí. Así es. Está cortado. Esa va moviendo, ya. Ya. Entonces, como estaba indicando, entonces tendrían que interpolar, ¿no? Para estos tres radios de falla y adoptan el radio medio, ¿no? Tienen que hacer tanto para aguas arriba como para aguas abajo en función a su este va a ser el NANE, ¿no? Van a trabajar con el nivel de aguas normales. Determinan eso y generan lo que es este círculo de falla, digo este área de fallas, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es tomar este radio que dice que es de 93.6 y generamos una circunferencia con eso, ¿no? 93.6. Generamos una perpendicular y una circunferencia interna entre estos dos, ¿no? Entonces siguen nomás esos pasos. Entonces primero generan lo que es a partir de ese radio, dos circunferencias tanto en el talón de lo que es la presa y en esta zona, ¿no? Dos circunferencias y a partir de esta generan una tangente, ¿no? Con el talud de su presa y esta línea, ¿no? Y vamos recortando todo esto. Y vamos a tener solamente esa zona, ¿no? Este vendría a ser mi zona de áreas de falla. Y similar caso hacen en lo que es en taludados abajo, ¿no? Porque esto va a variar. En acá es otro radio, ¿no? 81.9, entonces el área también va a variar, ¿no? Y como les había indicado, generan lo que es un punto, cualquier zona.
y empiezan a generar radios de falla, ¿no? Radios de falla, 1, círculos de falla, 1, sería 1, en la práctica se le está pidiendo uno dentro del cuerpo de la presa, otro tangente al cuerpo de la presa o la fundación, que tendría que estar acá, ¿no? Entonces buscamos otro punto. Busco otro punto, por ejemplo acá, y hago una tangente, ¿no? Y una tercera más, ¿no? Y por ejemplo acá, ¿no? Entonces todos mis puntos tienen que estar dentro de esa área de falla, ¿no? No importa que esté tocando los límites. ¿No? Entonces tienen que ser 3, ¿no? Para que tanto aguas arriba como aguas abajo, ¿verdad? Una vez terminado eso, entonces van haciendo la separación, ¿no? Lo que les había indicado, separar sus dovelas según su altura de la presa. Entonces en algunos les saldrá 3, en algunos les saldrá 5, 6, ¿no? En mi caso, para 36 metros, un tamaño adecuado o el discretizado me sale 4 metros, y con 4 metros se nota. Más que todo yo lo digo por el tema de que se note en sus planos. Entonces, por eso es que hay que tomar valores adecuados y proporcionales, ¿no? Entonces, van tomando eso. Y como les había indicado, que estés de sus dovelas entre esta separación entre 10 hasta 18, ¿no? 18 dovelas, el de arriba, ¿no? Bien. Entonces, para el estado final de construcción, este va a ser el estado final de construcción, donde no existe lo que es la tirante aguas abajo, ¿no? O no hay carga hidráulica. Estado final de construcción, ¿no? Estado final de construcción. Entonces sería mi estado final de construcción. Ahora otro van a ser en estado ya de operación, donde nuestra presa esté funcionando, ¿no? Con la tirante ya. Entonces en este caso ya vamos a hacer el análisis con lo que es la curva de saturación. Entonces en este caso tiene que entrar lo que es la curva de saturación, ¿no? Entonces vamos a tener 3 zonas: una zona seca o el suelo seco, una zona saturada y la fundación saturada, ¿no? Entonces vamos a tener 3 zonas. En este caso solamente tendría el cuerpo de la presa en seco y la fundación en seco, ¿no? En algunos casos también la fundación puede estar en condiciones de saturación. En este caso nosotros vamos a asumir que está en seco, ya que existe flujo de agua, ¿no? Dentro del río normalmente, y si no existe flujo de agua, entonces existe flujo de agua por debajo del nivel de terreno. Entonces a veces se asume esta en condiciones de saturación. En nuestro caso vamos a asumir para el estado de construcción seco, ¿no? Ambas, cuerpo de la presa seco y fundación seco. Después está lo que es el estado de desembalse. Va a estar el estado de desembalse está al 25% y otra al 75%, creo que es. Este se lo considera como un estado de falla, ¿no? Estado de desembalse al 25%. ¿No? Al 25% de su tirante aguas arriba. Entonces,
Bueno, acá lo único que tienen que hacer es adherir. Entonces a este se va a adherir una altura al 25%, ¿no? Entonces acá pongo una altura al 25%. Si este es el 100%, lo dividir en 4. Vamos a multiplicarlo 30.4 por 0.25. ¿Cuánto? 30.4 dividido entre sí, dividido entre 0.25. 121.6. 0.25. No, 121.6. 121. 30.4. 7.6 es. 7.6. Sí. Ah, multiplicando, sí. Entre. Entonces sería mi altura al 25%, ¿no? Y similar caso hacen para el 75%, me imagino que esto va a ser más arriba, ¿no? Entonces acá pongo y lo que va a hacer es separar nuevamente mis dovelas, ¿no? Acá. Entonces solamente sería eso, ¿no? Sería una entonces sería mi estado de desembalse al 25%. Igual, similar caso hacen, lo único que va a cambiar en este caso sería estas alturas, ¿no? 7.6. Y este se ve ¿no? Entonces de esa manera van separando, ¿no? Otra fila de medidas, ¿no? Dentro de esta zona. Entonces tendrían una zona saturada y una zona húmeda, ¿no? Acá. Copy, zona húmeda. Entonces tendrían entonces 4 zonas, ¿no? Para hacer su análisis en el estado de desembalse. En el desembalse al 75% solamente este se va a mover. Cuidado que hagan otro más, ¿no? Entonces solamente se va a mover, me imagino que por acá, y hacen con ese análisis, ¿verdad? Entonces de esta manera van haciendo, ¿no? Van haciendo, buscando radios para cada zona. A ver qué más de esta parte. Tienen que estar enumerados y con estas distancias, ¿no? Ahora para el informe tiene que estar en su informe tiene que estar la imagen, bueno, su esquema, este esquema. Esta parte también quería indicar algo. Por ejemplo, para colocar una imagen del AutoCAD, lo único que tienen que hacer es Control C, porque algunos con negro hacen, ¿no? A veces no se nota. Uno pueden copiar bien. Entonces van acá, imagen mejorado, ¿no? Y les va a botar. Entonces ustedes van a ir acomodando, ¿no? Eso en su informe tiene que estar sus cálculos y su esquema de cada
cálculos y esquema para poder hacer el control, porque hacer la sección con ir hasta sus planos más es tedioso. Voy a colocar. Y solamente quiero esta parte, no es necesario que esté todo quiero que esté la parte de las dovelas para que yo pueda hacer el análisis. Su radio, que se note el radio, está ahí, ¿no? Y acá ya voy a poder hacer el comparado a la revisión de sus dovelas, ¿no? De sus dovelas, de sus radios, más rápidamente, ¿no? Entonces de esa manera van a colocar su esquema y sus cálculos por debajo, ¿no? Para que pueda hacer el control. Pues de esa manera van haciendo. Ya, ahora, en esta parte les había indicado que van a tener lo que son dovelas positivas y dovelas negativas. Entonces tienen que separar dovelas positivas y negativas a partir del punto del centro de su círculo de falla, ¿no? Entonces tienen que tener lo que son sus dovelas positivas y sus dovelas negativas. Y van enumerando de esa manera, ¿no? Tengo 17 dovelas positivas y 11 dovelas negativas, ¿verdad? Entonces separan de esa manera, 11 dovelas negativas y 17 positivas. Pueden hacer al revés, igual también pueden hacer al revés, ¿no? No afecta en lo que es el análisis. Ya, entonces voy a tener mis separaciones que van a ser de 4 y al final me imagino que en la mayoría de los casos no les va a salir lo que es 4, ¿no? Entonces, o el número que hayan discretizado, entonces se puede anotar nomás el último valor restante, ¿no? O los sobrantes, las dovelas sobrantes. En este caso mis sobrantes son de 3.03, eso no importa, ¿no? Entonces va a tomar en cuenta nomás. Después hacen una sumatoria, ¿no? Una sumatoria de sus dovelas. Y esta sumatoria está haciendo hacia el punto hacia el centro de gravedad de cada dovela, ¿no? La manera de cómo actúa los métodos es haciendo un radio hacia el centro de gravedad, ¿no? Hacia el centro de gravedad de cada dovela. Entonces está haciendo ahí lo que son el análisis, ¿no? De esa manera, ¿no? Estaría haciendo el análisis a sus centros de gravedad de cada dovela. Ya. Entonces, de esa manera determinan lo que es P y X. Aquí sería delta de X, ¿no? Delta de X. Después tienen que determinar lo que son las alturas de cada dovela. Entonces, bueno, anotar, ¿no? En lo que son sus planillas Excel. 4.37, todo separan por zonas, ¿no? Les había indicado una zona seca, yo estoy sumando mi zona seca en Z1, ¿no? Toda mi zona seca, o toda la zona del terraplén, Z1. Entonces 4.37, todos los que están en verde, ¿no? Todas las medidas en verde. 4.7, 11.93, entonces van llenando lo que es su tabla, ¿no? O hasta dónde, o hasta qué dovela se está midiendo. Hay algunos casos donde este círculo de falla puede llegar hasta acá, hasta este extremo, entonces ya no tendrían que asumir, ¿no? Las zonas donde no estaría llegando. Después tengo en la fundación, como no tengo zona saturada, entonces mi Z2 va a estar vacío, ¿no? Pueden despreciar o descartarlo esa columna. Y voy a pasarme a lo que es la fundación, ¿no? Z de la fundación. En Z de la fundación, igual de la misma manera, tiene que estar medido, y desde el número de dovelas, por ejemplo, en este caso viene del 10, ¿no? Voy anotando desde el 10. Desde el 10. 2.74, 5.32, ¿no? Hasta la dovela número menos 10, ¿no? Hasta acá. Si es que en algunos casos, como en este caso, les faltara poco, pueden despreciarlo, no hay inconveniente. En este caso, si se dan cuenta, hay una pequeña partecita, ¿no? Pueden tomarlo en cuenta también, pueden tomarlo en cuenta, no hay problema. Pero no va a afectar mucho tampoco, ¿no?
Entonces de esa manera van determinando lo que son el número, bueno, extrayendo lo que son las alturas de cada dovela, ¿no? Y multiplican por su densidad, lo que les había indicado, ¿no? Estado seco, estado saturado, la fundación y lo que es midrange, ¿no? Y si es que existiese otro Z, digamos, otro tipo de suelo, entonces también se puede ir adhiriendo lo que son más Zetas, ¿no? Entonces el procedimiento es el mismo, ¿no? Si acá ya tuviera otro tipo de suelo, como se ha dado, ¿verdad? Dos tipos de suelo. En este caso no vamos a asumir el otro tipo de suelo, vamos a asumir un suelo uniforme en la fundación. Si es que hubiese otro tipo de suelo, por ejemplo, les diera el ingeniero para un examen o algo, en donde de la misma manera solamente separan los zetas nada más, ¿no? Separan los zetas y hacen el análisis por separado. Y multiplican, ¿no? Por la densidad. Al hacer esta multiplicación lo que me va a generar es un peso, ¿no? Ya que estamos haciendo el análisis por cada 1 metro, se está asumiendo que nuestra dovela tiene un metro de ancho, ¿no? De profundidad. Entonces, si tomo en cuenta ese dato más, estaría calculando ya el peso de lo que serían mis dovelas, ¿no? En este caso este sería el peso de esta primera dovela, ¿no? Igual en la fundación, entonces multiplican por su densidad, por su peso específico, ¿no? Es el peso específico, ¿verdad? Entonces van calculando de esa manera, ¿no? Y finalmente lo único que hacen es sumar, ¿no? Todas las dovelas que estarían actuando, ¿verdad? Creo que está acá investigado todavía. Sí, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a calcular. Ahora, para el estado de desembalse es distinto, hay dos fórmulas, es distinto el cálculo, ya que en el estado de final de construcción no se toma en cuenta lo que es la saturación, entonces. En este caso solamente van a hacer el cálculo solo por Helenius y por Sugaev, por Bishop ya no, porque no existe una fórmula para un estado seco. Solamente para estado de construcción va a ser estado final de construcción. Helenius y Sugaev, ¿no? Entonces solo van a analizar esos dos, ¿no? Para... no quiero que me digan, pues. Me está anotando, ¿no? Espera que me digan. Ahí, ¿no? Ya, ahí está bien, ¿no? Ya. Entonces, para el estado final de construcción solo va a ser Sugaev, para estado final de construcción, Helenius y Sugaev, ¿no? Van a hacer solamente con el análisis. Y bueno, no sé si se ha notado, entonces solamente hay que sumar, ¿no? Lo que son ya los pesos, se me ha indicado que eran los pesos, y lo único que hay que hacer es sumar. Ya, entonces tendría lo que son los pesos, ¿no? Acá sería ya el peso, ¿no? Multiplicando por la base, ¿no? Bueno, así voy a tener el peso exacto. Multiplicado por 1 metro más, entonces sería ya mi peso, ¿no? Este es el peso total de cada dovela, ¿no? Ya.
Ahora lo que está haciendo es generar el brazo, ¿no? Está generando lo que es el momento estabilizante al multiplicar el peso por X, ¿no? Que sería el brazo. Entonces eso también lo hacemos. Después hay que determinar lo que es seno de alfa según lo que nos pide cada método, ¿no? Determinamos el coseno de alfa, la tangente de alfa con estas formas. Determinamos delta. Acá, en esta parte quiero que presten atención. A ver. Acá nomás. En la parte de cohesión les había indicado que es la parte que va a generar lo que es nuestra estabilidad, ¿no? Y para esto se le está dando lo que son dos, bueno, hay dos zonas, ¿no? Una zona de la fundación y lo que es el cuerpo de la presa. Entonces va a existir también lo que son dos cohesiones y dos ángulos de fricción. Y ahora, ¿cuál hay que tomar en cuenta? Se toma en cuenta en la zona, se toma en cuenta en la zona de análisis, ¿no? Bueno, por ejemplo, para el cuerpo de la presa solamente se va a tomar en cuenta desde acá hasta acá. Entonces, ¿cuántos dobles estoy tomando en cuenta? 1 a 17, del 10 al 17, ¿no? Estoy tomando solamente esas dovelas. 11, ¿eh? 11. Entonces, acá, ¿no? Entonces serían para el cuerpo de la presa, ¿no? Para la zona seca. Y por acá voy a tomar entonces estaría tomando en cuenta desde el menos 11 hasta el 11, ¿no? Eso si quieren lo pueden marcar también en sus planos especificando acá, por ejemplo acá, ¿no? Su ángulo de fricción, ¿no? Ustedes lo pueden marcar en su función. Ángulo 45, ¿no? Entonces especifican de manera que se tenga todos los datos, ¿no? Y acá, ¿cuál se está tomando? ¿No? Este me imagino que va a variar, digamos, no sé a cuánto, 2.6. Y este ángulo a 50, digamos, ¿no? Y se está tomando en cuenta eso, ¿no? Entonces se está tomando en cuenta en esa zona, ¿no? Entonces de esa manera tiene que ser también el análisis acá. Solamente vamos a tomar en cuenta desde la dovela, que dovela era desde la 13 hasta la 10, ¿no? ¿O cuánto era? 11. Espera que hay que aumentar todavía. 17, 3. Sería 11. De esa manera. Y acá, entonces, primero tomo el ángulo de fricción del terreno, ¿no? En estado seco, digo la cohesión, 2.17 hasta la dovela 11, dijimos, ¿no? Dovela 11, bueno, está ahí. Esto lo marcaré.
y esta va a ser desde la dovela, no, sería de la fundación, 2.41, ¿no? Ya, entonces sería así, ¿no? 3.17, 2.41. Creo que esta última dovela es la, esta, ¿no? 2.17, si no estoy tomando en cuenta, sería este color, ¿no? Ya, entonces de esa manera tienen que separar sus cohesiones, ¿no? Separar sus cohesiones solamente en la zona que les pertenece, zona que le pertenece y zona que le pertenece, no la cohesión que vayan a tomar en cuenta. Igual de la misma manera tiene que ser con el ángulo de fricción, entonces tendríamos que tomar, a ver, 43 también, hasta, y este cambiaría, ¿no? Acá la fundación. Este acá y este de color azul. Y este debería ser esta misma, ¿no? Ya. Entonces de esa manera, ¿no? Se está tomando en cuenta solamente las zonas de esto está acá, ¿no? Las zonas que están semanales, ¿verdad? Entonces de esa manera separan y lo demás es seguir, ¿no? La planilla. El peso, ¿no? Después de seguir las fórmulas, ¿no? Esto lo pueden revisar también en lo que es el libro de Rolando Armas, ¿no? Para verificar sus fórmulas. Y ya tenemos todo. Tengan cuidado con planillas anteriores, hay planillas que están poniendo mal. Creo que toman en cuenta todo en uno, todo esto creo que lo toman en uno, o por separado. Y están haciendo cálculos erróneos, ¿no? Y se dan cuenta, entonces se cumple, ¿no? Y ya sobrepasa 1.5. Esto quiero más atención. Acá me sale 6.2, ¿no? Entonces de esta manera determino. Similar caso hacen lo que hasta esta parte preguntas en la parte de estado de final de concesión. Si no cuenta no está complicado, ¿no? Y para el caso de estado final de operación, estado de operación, se usan los tres, ¿no? Tienen que utilizar los tres. En este caso tienen que usar Frobenius, Sugaet y Bishop, ¿no? Y lo mismo, determinan, separan lo que son las T's, hacen la sumatoria, determinan las Z's, primero los he indicado, ¿no? La zona seca, después sería mi Z2, la zona de saturación, mi zona saturada, y el Z de fundación, ¿no? Z de fundación. Y estoy añadiendo aquí un Z de drain, eso cuando pasen al otro lado, ¿no? Y es lo mismo, solamente van a tomar en cuenta la altura del drain, ¿verdad? Entonces eso es sencillo. Y bueno, se repita, ¿no? Van multiplicando por su densidad, también van multiplicando por la densidad, ¿verdad? Y finalmente hace la sumatoria, ¿no? Y para la parte de cohesión igual de la misma manera, ¿no? En este caso está el 11, ¿no? Hasta el 11. Sería este. Entonces está el 11, ¿no? De esa
entonces separan la cohesión para la zona que están haciendo el análisis nomás, ¿no? Este sería para esta zona, ¿no? Y si, esta parte de, en la parte de se me olvidó. En la parte de U, este U es la presión que se hace, que se analiza en la zona más baja, ¿no? Bueno, en sí en el círculo de falla. Toma en cuenta solamente hasta el punto de toma en cuenta, por ejemplo, si quiero analizar la presión de esta tovela, digamos, ¿no? De 10.93, su altura de presión va a ser la que está por encima, bueno, por encima del círculo de falla hasta la parábola de saturación, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso acá. Solamente es multiplicar la densidad del agua. La densidad del agua. Voy a añadir densidad del agua. Densidad de doble, que va a ser 1000, ¿no? No, 1 en este caso. 1. Porque 1000 no es 1000 metros cúbicos, transformado sería 1 tonelada metro cúbico, sería 1 nomás. Entonces sería esto por esto, que sería lo mismo, 1, ¿no? 1 por la sumatoria de las dos velas que están en estado de saturación. Entonces, ¿cuáles son las dos velas de estado de saturación? Sería Z2 más mi Z de fundación, ¿no? Solamente serían esas dos velas. Entonces, U sería la sumatoria de las dos velas que están en estado de saturación. En este caso solamente serían las verdes con las azules. Las negras ya no, porque están en estado seco. Entonces solamente hay que tomar en cuenta la densidad del agua multiplicada por las dos velas que están saturadas, ¿no? Ya. Compañero, Bien. el ingeniero también nos ha dicho que una temperatura del agua que está encima de la... Encima del... acá. Si se considera solamente esa parte, Hasta acá. Sí. Entonces toman esa parte más, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería eso? Temperatura del agua por... solamente esa parte, no sé. El agua. Más eso. Más No, eso. más eso. Hasta tirante esta reacción, ¿no? Toda la línea se suma hasta la Todo, primera sí, acción. la presión sería esa, ¿no? Toda, tomando en cuenta esta altura más, ¿no? Sí, sí. Esa es la de la presa y de la fundación más. Sí, pues. Sí, No, sí. a ver. Parece que Sí, hace- tiene razón. Hay que tener en cuenta la presión, dice, ¿no? Y toda la presión sería todo del agua desde el punto de saturación. Entonces, tendría que ser desde acá, por ejemplo, tendría que ser, si hacemos el análisis de esta dovela, el punto de análisis es acá, ¿no? Este sería U, ¿no? U, y les había dicho que es la densidad del agua por la sumatoria de todas las dovelas en estado de saturación. Entonces tendríamos que tomar en cuenta todas las que tendrían agua, ¿no? Entonces tendría agua esta y por encima esta, ¿no? Esta presión. Entonces habría que tomar esta distancia más. Y eso para eso se hace en otra columna, ¿no? Entonces sería la sumatoria de la doble, en mi caso sería Z1, no, Z2 por Eso es específico. más, ¿no? Z2 más Z, Z2, Z1, Z2, Z de fundación y más un Z de agua, ¿no? Un Z de agua. Entonces sería eso, ¿no? Sí, entiendo. En esa parte entonces sería directamente la altura del agua directamente. Sí, directamente sería. Por el peso específico.
Sí, pues directamente sería la Altura del agua para la el peso altura del agua, específico. ¿no? Por su peso específico del agua, ¿no? Bien. Exacto. Solamente que, bueno, pueden tomar, obviamente sí o sí tienen que separar, ¿no? A ver, si tendrían que separar sí o sí, porque si quieren tomar en cuenta podrían cometer el error de tomar en cuenta esto más, ¿no? Entonces sí o sí tendrían que hacer un Z2, un Z de fundación, más un Z de agua, ¿no? ¿Verdad? O pueden directamente calcular desde acá hasta acá, ¿no? Directamente medirla, pero se van a complicar en la parte de su panel. Yo les sugeriría que hagan solamente Z2 Z y generen otro Z de doble, ¿no? Z de doble de agua. Bueno, eso ya les deja a ustedes, pero ya tienen la idea de que se tiene que calcular la presión desde acá hasta este punto, ¿no? Y en esta parte, obviamente, va a ser solamente hasta la zona de la parábola, ¿no? De saturación. Compañero, una preguntita. Eso solo es para U, ¿verdad? No es para No, el es, peso. sí, U es presión. Para El eso, campo ¿no? de presión es. Para el está en peso ya función- no nada que ver. No, es. Solo es para la presión, ¿verdad? Para el peso, perdón. No, sí. No, el peso es solamente de las dovelas, ¿no? Está tomando solamente en cuenta el peso de las dovelas. Ahora U es el tema de la presión. Está tomando en cuenta la presión ejercida del agua, ¿no? Entonces el otro solamente está tomando en cuenta dovelas, solamente en el suelo, ¿verdad? Entonces eso no confunde. Entonces U sería toda la carga hidráulica, ¿no? Toda la carga hidráulica más directa, ¿no? La carga hidráulica desde este punto hasta el punto de su tirante aguas arriba, ¿no? Entonces sería. Bien, entonces corregiremos esto. Entonces añadiremos un Z de W. Aquí esto lo puedo volver, ¿no? Este tren ustedes lo van a yo voy poniendo W, ¿no? Ustedes aparte hacen para su tren y su. Esto sería Z de W, mi agua. Y genera, ¿desde qué doble me genera? Entonces sería desde el 11, ¿no? Entonces tomo desde el 11 para guiarme y empiezo a medir, ¿verdad? Bueno, sí. Otra forma podrían ser los restos, ¿no? No estoy iluminando, pero se puede hacer restando, claro. Para que no pierdan tiempo.
añado, ¿no? Añado más del ZW. Sería más ZW, ¿no? Bien. En Felinius me sale este valor, es 1.16, esto que hay que iterar, ¿no? 2.02. En la parte de se itera, ¿no? Eso es 2.02. Para Bishop hay que iterar, ¿no? 1.42. Nuestro valor es 1.16 bajo. Tendría que subir sus datos. Tendríamos que subir los datos de los ángulos. 17.50. Con 65 va a cumplir tal vez. Entonces de esa manera en esta parte van corrigiendo, ¿no? Van a hacer un delta de ZW aparte para calcular lo que es la presión, ¿no? Ahora para que les cierre voy a tener que voy a cambiar los datos, ¿no? Que normalmente el ángulo de fricción tendría que elevar un poco más porque si no, no les va a salir.
estamos aumentando el grado. Ah, creo que sí. Por 1000 meses. Por 1000. En vez de Z del tren. Sí, sí. Sí. Ahí. Tienes razón. Entonces sería ZW por YW. Está bien, nomás así. Pesos por círculo de la persona. No, está bien, nomás así. está bien. Es que él no está tomando en cuenta lo que es el P2. Más, esto es por directo, ¿no? Porque es por 1. Por 1. No, está mal. Ahí sobre suelo, dicho. ¿Para qué lo hago? Estoy multiplicando directamente porque el Z es de W por 1, ¿no? En el Sí, 1 más sí, eso utilizaría Sí, ese. sí, sí. 1, ¿no? Estamos tomando en cuenta el peso del agua más. Pero eso no sería directamente en 1, no sé, compañero, porque ahorita el análisis es en la No lo presa. ha sumado ahí, No lo ha sumado solamente ahí. ha dicho y tú, bueno, El análisis es simplemente en la presa, porque aparte el U es para el agua ya. Eso. Yo no lo sé. El U es la presión, ¿no? Sí. Luego la presión, no ¿Y crees, eso para son... qué se está haciendo? Cuenta como. Sí, como que de mano. Eso ya no se cuenta. ¿No? Yo de hecho sí me acuerdo de ese rollo. En parte tiene razón porque tendríamos que tomar en cuenta el peso del agua, pero acá no tomamos en cuenta el peso del agua, ¿no? ¿No has pensado? No tomo en cuenta nada. Sí, pero aquí no está tomando en cuenta las distancias. Digo que no, ¿eh? Esto es de fundación, es la saturada, es en desembalse, ¿no? Es desembalse. No, pero en algunos sitios no está. No está, aquí no está tomando las distancias. Eso es nuevo. Ligeramente. La presión no. Sí. Pero también tiene lógica porque se tendría que tomar en cuenta el peso del agua. Porque cuando si hacemos un cuerpo, por ejemplo, si yo tomo física, ¿no? Física 2, se hacen como gotas. Si yo tengo acá agua y esta es una compuesta, por ejemplo, se toma en cuenta todo este peso, ¿no? Del agua, porque tiene que soportar, ¿no? La compuesta, por así decirlo. Entonces, todo el agua está depositando su peso sobre la compuerta, ¿no? Entonces también se tendría que tomar en cuenta, solo que el libro no toma en cuenta. Y esto que está haciendo variables. Ahora si tomamos en cuenta, cumple, está cumpliendo, ¿no? ¿Verdad? Cumple 4, 5, 6, 7, ¿no? Y eso que lo he elevado los ángulos lo he elevado, ¿no? Esto va a ser 40, 45, y esto 43, digamos, ¿no? Cumple, ¿no?
Entonces tendrían que tomar, pero ahora el ingeniero Gómez han tomado en cuenta. Solamente Cada uno más o uno menos. más tomado en cuenta. Por eso cuando hacías, digamos, aguas abajo, no lo consideres un segundo, ¿verdad? Y cuando era aguas arriba, eso lo restabas y tú disminuyes solamente por un metro. Sí. Es que la presión los está para multiplicarlo por la tangente de pita, o sea, por el ángulo de fricción interna, y eso yo creo que solo trabaja del suelo, por eso los el agua, o sea, el agua lo está sacando para que... Porque esto es haciendo, ¿no? Les había indicado, tenemos que cumplir también el tema de lo que les había indicado, en la sumatoria de los momentos estabilizantes. Sumatoria de los momentos la sumatoria de los momentos estabilizantes, ¿cómo era? Volcantes, ¿no? Abajo es volcantes. Sumatoria de momentos volcantes es mayor a 1.5. Los volcantes van a ser el peso, ¿no? No. Estoy bien. Está, ¿no? El peso, ¿no? Es la sumatoria de todos los pesos. Y acá arriba está tomando en cuenta la presión, ¿no? Están por separado. Ahora, el ingeniero no ha tomado en cuenta, no ha tomado en cuenta lo que es la altura para el peso, para los pesos. No ha tomado en cuenta nada. Según yo, tendría que tomarse, pero ya estamos ya, eso déjame para el día que se lo voy a analizar bien. Y va a decir más o menos cómo está funcionando. Me confundí el día. Vayan realizando bueno, más que todo vayan avanzando en la parte de las gráficas, ¿no? Después esto lo vamos a analizar, ¿no? Vamos a corregirlo, ¿no? Entonces no se vayan a confiar, vayan a estar haciendo lo que son sus gráficas, ¿no? Vayan realizando sus gráficas y no repitan los puntos, les había indicado que tienen que tomar puntos distintos, ¿no? Una vez que ya tengan lo que son sus gráficas, directamente ya va a ser typear, ¿no? Directamente va a ser typear lo que son sus... si no funciona, entonces lo que voy a hacer es elevar lo que son los ángulos de fricción, pero esto lo voy a revisar bien. Y la próxima vamos a hacer lo que es el método gráfico más. Con el método gráfico más me voy a guiar. Entonces vayan realizando, ¿no? Vayan avanzando con el tema de sus gráficos, ¿no? No se vayan a confiar como este último. Han acabado en una noche, estoy seguro. Sí. Y era cortito. ¿No? Sí. Era súper cortito.